Bien, estamos estudiando la doctrina de la propiciación, pero como les dije, o les he dicho reunión tras reunión, tomamos dos doctrinas, la propiciación y la expiación, y las vamos a estudiar juntas porque va a traer mayor comprensión a nuestra vida. Yo creo que hoy día terminamos con la propiciación y el martes siguiente iniciamos con la expiación. Dejamos un título establecido, ¿se acuerdan? Dios siendo propicio. Ese fue un subtítulo que dejamos listo. Solamente recordarles, hermanos, que cabe señalar que Dios, cuando decimos que Dios se hace propicio, cuando decimos eso, primero, cuando hablamos de la propiciación tenemos que recordar el propiciatorio, ¿se acuerdan? Y el propiciatorio es la plancha de oro fino que cubre el arca del pacto. Ese propiciatorio en hebreo es caporet, y caporet significa cubierta o lo que cubre. Entonces, cuando pensamos en la propiciación, recuerden esto, estoy recordando solamente, tenemos que pensar inmediatamente en que somos cubiertos. Somos cubiertos. Ahora, ¿por qué somos cubiertos? Porque si no somos cubiertos, vamos a ser duramente tratados como seres humanos. ¿Quién nos va a tratar duramente? El Dios Santo. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. ¿Y por qué y de quién tiene que cubrirnos? De su ira. La propiciación surge a causa de la ira de Dios. ¿De acuerdo? Otra cosa, cabe señalar que cuando decimos que Dios es propicio a nosotros, siempre, hermanos, siempre es propicio por medio del derramamiento de sangre. Él así lo diseñó. La propiciación está ligada al derramamiento de sangre. En otras palabras, Dios se hace propicio por medio de la sangre. Recuerde también que cuando se ponía la sangre sobre la plancha, sobre el caporet, sobre el propiciatorio, si esa sangre cumplía con todos los requisitos que Dios demandaba, esa sangre entonces estaba agradando a Dios y se manifestaba la Shekinah, ¿se acuerdan? La gloria de Dios localizada. Eso significa Shekinah, gloria de Dios localizada. Esa gloria no se manifestaba si no había sangre. Por tanto, diseño de Dios, su gloria se manifiesta solamente donde hay sangre. Es la sangre, así como Dios es propicio por medio de la sangre. Una vez que la sangre es establecida, sobre donde está la sangre, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Estoy diciendo esto yo en el contexto del propiciatorio del Antiguo Testamento, pero eso es figura de Cristo siendo propiciación. Entonces, Dios no va a habitar en ningún ser humano donde no esté la sangre de Cristo en él. ¿Y cómo está la sangre de Cristo en un ser humano? Por medio de la justificación por fe. ¿Ya? No es que uno quede teñido con sangre, sino que la sangre es aplicada a nuestra vida. ¿Cuál sangre? La sangre que Cristo derramó en la cruz. Es aplicada a nuestra vida hoy día por medio de la fe. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, hermanos, no estamos hablando del fluido orgánico, porque de eso no queda nada. Estamos hablando de una virtud que es una virtud de Cristo, que es vigente, es atemporal y está vigente hoy día como si hubiese sido derramada hoy día mismo. Cuando alguien hoy día recibe a Cristo, la virtud de la sangre es aplicada sobre esa persona en virtud del sacrificio de Cristo. Por tanto, esa persona inmediatamente experimenta la gloria de Dios dentro de él, en la persona del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahí está la figura. Por eso es que el universalismo, que es la falsa enseñanza de que todos son hijos de Dios, por eso es que esa mentira está mandando más gente al infierno
que cualquier otra mentira. ¿Por qué? Porque la gente cree que es hija de Dios, porque fueron a un culto, porque los papás cuando eran niños los llevaban a la iglesia, o porque se educaron en un colegio cristiano, o porque hicieron la primera comunión. Y están seguros que son hijos de Dios por eso. Pero para ser hijo de Dios, uno tuvo que haber nacido según el criterio de Dios. Y el criterio de Dios es justificación por fe, salvación por gracia. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros en eso, cierto? La sangre es como una llave que abre todas las compuertas espirituales de Dios. Ya sea la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento, que era la sangre de los machos cabríos, de las vacas alazanas, de las tórtolas o de los palominos, que eran figuras de Cristo, o la sangre de Cristo. Aquella persona que ha sido bendecida por medio de la fe, con la sangre de Cristo aplicada en su vida, insisto, por medio de la fe, hereda todas las bendiciones espirituales para él. Por eso dice Efesios capítulo 1, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora, hermanos, varios textos que nos dicen cómo Dios es propicio. Son varios textos que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver, así que empieza a anotar. Comenzamos con el primero. Segunda de Crónicas 30:18. Yo los voy a ir leyendo. Segunda de Crónicas 30:18. Leo. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés, eran dos tribus de Israel, y de Isaacar, otra tribu de Israel, y de Zabulón, otra tribu de Israel, no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio. ¿Se dan cuenta cómo la idea está en el Antiguo Testamento? Sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí en este texto que estoy leyendo? La Pascua o el Pesaj era una de las fiestas establecida por Dios en medio del pueblo judío. La Pascua era la conmemoración de la libertad que experimentó Israel el día que el Señor los sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Esa era la Pascua. Era una fiesta de conmemoración, ¿de acuerdo? Era una fiesta de conmemoración. Pero aquí dice el texto que hubieron unas tribus que comieron la Pascua o participaron de la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Producto de eso, eso es un pecado, eso estaba mal delante de Dios. Producto de eso, ¿qué hizo Dios? Perdón, ¿qué hizo Ezequías? Un hombre de Dios. Oró por ellos, oró a favor de ellos, pidiéndole al Señor que el Señor fuese propicio. La idea, lo que yo quiero, ¿por qué estamos viendo estos textos? Porque yo quiero que usted vea que la idea de que Dios es propicio a los hombres es una idea permanente en la Biblia. Dios siempre ha tenido el interés de ser propicio a los hombres. Para celebrar la Pascua era necesario estar purificado. Y de igual forma, para celebrar nosotros como iglesia la cena del Señor, es necesario que los cristianos tengan el corazón limpio, sin pecados, que se presenten a la cena con pecados confesados y arrepentidos y perdonados. Dios demanda cumplir la norma divina para comer la Pascua con un limpio corazón. Pero aquí aparece Ezequías orando a Dios porque Ezequías tiene entendimiento de que Dios tiene una inclinación. Espero que me lo entiendan como lo estoy diciendo. Dios en su naturaleza tiene una inclinación y su inclinación es ser propicio a los hombres. Ser propicio. Propicio viene de propiciatorio. Propiciatorio en hebreo es caporet. Caporet significa cubrir. Entonces, cuando decimos que tiene una inclinación de ser propicio, ¿qué estamos diciendo? Tiene una inclinación de cubrir al hombre en sus faltas. Porque el hombre no se puede autocubrir. Aunque el hombre lo intenta por medio de las religiones.
El hombre lo intenta, pero eso no sirve. El único que puede cubrir al hombre de sus propias faltas es Dios. Vamos a otro texto. Salmo 77, verso 7, verso 8 y verso 9. Dice: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? Es una pregunta. ¿Lo encontraron o no? Salmo 77, verso 7, verso 8 y verso 9. ¿Ya? Preguntamos de nuevo. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? Son dos preguntas, hermanos, que tienen una respuesta tácita. La respuesta es no, porque estamos conociendo el corazón de Dios y Dios tiene una inclinación a ser propicio, ¿cierto? A cubrir. Pero aquí el salmista pregunta: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No, porque su promesa es para siempre. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? De ninguna manera, porque Él es misericordioso. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Sabe qué es lo que está haciendo el salmista al hacer esta serie de preguntas? Son todas preguntas negativas para afirmar una respuesta positiva. La respuesta es: Dios será propicio. ¿Por qué Cristo vino a morir en la cruz? Porque Dios es propicio. ¿Por qué usted y yo somos hijos de Dios? Porque Dios es propicio. No tiene que ver con nosotros. Esto me lo han oído antes. Cuando alguien pregunta: ¿qué habrá visto Dios en mí? Ustedes saben que es nada, ¿por cierto? O nada bueno en realidad. Pero esa pregunta es un indicador de algo. Esa pregunta indica que yo aquí atrás, en mis archivos temporales, por acá atrás, tengo una carpeta escondida que dice: algo bueno tienes. Y probablemente Dios te echó el ojo. Probablemente Dios vio eso bueno que tienes. Eres responsable, eres generoso, eres bonachón, eres bueno para ayudar, eres misericordioso. Algo, eso Dios lo vio. No, hermanos. La razón por qué usted es cristiano es porque Dios es propicio. Dios tiene un corazón permanente. Dios tiende a cubrir. Imagínese, hermano, que cuando Adán y Eva pecan en Edén, cuando Adán y Eva pecan, ellos, sus ojos son abiertos y por primera vez ven que están desnudos. Y cuando no es que antes no se habían visto desnudos, tampoco es que no sabían lo que era la desnudez. Esa expresión en hebreo es muy profunda. Por primera vez vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Es que por primera vez vieron la desnudez con malicia, con maldad, porque la maldad entró por el producto del pecado. Entonces se miraron el uno al otro, porque no había más que mirar. Eva miró a Adán y Adán miró a Eva y sintieron vergüenza. Y rápidamente se hicieron delantales de hojas de higuera. Se cubrieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos con sus manos quisieron cubrir su desnudez. Eso se llama humanismo. El hombre tratando de cubrirse delante de Dios siempre. El punto es que aparece Dios y les saca lo que ellos hicieron. Les quita los delantales de hoja de higuera. Yo cuando no entendía la propiciación, 20 años atrás, yo decía: ¿para qué le sacó la hoja de higuera? Y les cambió por otra. No entendía. Hasta que comprendí que les saca las hojas de higuera que ellos hicieron con sus manos
que es figura del humanismo. Y Dios le hace vestidos de pieles, pero no fue a Falabella a comprar un abrigo de piel. Dios tuvo que sacrificar animales. Y para sacrificar animales hay que derramar sangre. Y se cubre a Adán y a Eva con pieles de animales sacrificados sobre el derramamiento de sangre. Ahora la pregunta es, ¿quién los cubrió? Dios. Porque Dios, ahí hay una figura de la propiciación. Ahí está Dios con un corazón inclinado a cubrir. No tenía por qué cubrir a Adán y a Eva. Ya Adán y Eva habían desobedecido y había quedado la embarrada para siempre. Pero Dios inmediatamente, Él echa a andar su propósito. Él dice, no, yo no puedo permitir que el hombre quede desnudo delante de mí. Yo mismo lo voy a vestir, como una figura de lo que iba a ser la muerte de Cristo a favor de nosotros. Hermanos, creer en la propiciación es complejo. ¿Por qué? Porque creer en la propiciación me lleva a mí a rechazar toda buena obra mía como algo con que presentarme delante de Dios. Hoy día estaba hablando con alguien yo y esa persona me dijo, oiga, pastor, es que es de tanta bendición ser hijo de Dios. Sí, le decía yo. Es tan hermoso, sí, es verdad. Es que es glorioso, sí. Y el Señor nos salvó por pura gracia, pues, pastor. Claro, por pura gracia. Sí, pues. Y mi abuelita tanto que oró por mí. Si no hubiese sido por mi abuelita, yo no soy hijo de Dios. A ver, le dije, para. ¿Por qué eres salvo tú? Tú me acabas de dar dos salvadores. ¿Cuál fue el que te salvó? ¿Cristo en la cruz o tu abuelita? Orando por ti. Y sabe que fue tan difícil la pregunta que él me dijo, entre los dos, por hermano. Eso no es cristianismo. La propiciación nos obliga, nos lleva, nos convence de que no hay absolutamente nada bueno en nuestra vida con que presentarnos delante de Dios. Ni siquiera podemos decir, no, es que el hermano que a mí me enseñó, la tenía clarita y me enseñó bien las cosas. No, porque el que está enseñando es un instrumento que Dios está usando nomás. La salvación de principio a fin es una obra de Dios. Amén. Entonces la propiciación, eso lo podrían anotar, la propiciación nos lleva a negar todo mérito propio delante de Dios. La propiciación nos lleva a negar todo mérito propio delante de Dios. Acompáñenme a otro salmo, al Salmo 85, de los versículos 1 al 4. Ya hemos visto 4 versículos hemos visto ya de cómo Dios manifiesta en su palabra este deseo de ser propicio, este deseo de cubrir al hombre, porque el hombre no tiene cómo cubrirse delante de Dios. Salmo 85, de los versículos 1 al 4. Leo. Mire cómo dice el texto. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Ese volviste la cautividad de Jacob significa nos liberaste. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos, ¿cómo dice? Cubriste. ¿De qué sería sinónimo eso? De la propiciación. Reprimiste todo tu enojo. Hermano, ¿está entendiendo? Lo contuvo. Porque para ser propicio tiene que contener enojo. Reprimiste todo tu enojo. Enojo que esa es una referencia a la ira de Dios sobre el hombre, ¿cierto? Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Todo esto que está ahí es desde el versículo, la mitad del versículo 1, la segunda mitad del versículo 1 hasta el 4, todo eso que está ahí ocurre solamente por la primera mitad del versículo 1, que dice, fuiste propicio a tu tierra. Lo voy a leer de otra manera.
Como fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, nos liberaste completamente, perdonaste nuestra iniquidad, cubriste nuestros pecados, reprimiste tu enojo, no desataste tu ira, nos restauraste, oh Dios, de nuestra salvación e hiciste cesar tu ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque fuiste propicio. Eso es lo que usted vive, hermano. Aunque usted tenga cáncer, eso es lo que usted vive. Aunque llegue a fin de mes juntando los pesos, eso es lo que usted vive. Esa es la realidad del cristiano. Que el Señor fue propicio a nosotros, que se perdonó el pecado, se cubrió el pecado, se reprimió el enojo, se tuvo misericordia, se apartó de su ira, restauró nuestra vida, simplemente porque Él tomó una decisión. Y la decisión fue: voy a ser propicio. Ser propicio es lo mismo que decir: voy a cubrir al hombre, porque el hombre no se puede cubrir. Ahora, voy a cubrir al hombre ¿de qué? De mi ira. ¿Por qué? Porque el hombre está bajo la ira de Dios. ¿Por qué está bajo la ira de Dios? ¿Por qué está bajo la ira de Dios? Porque está muerto en su delito y pecado. Por su pecado. Su pecado, su naturaleza pecaminosa, lo tiene bajo la ira de Dios, lo tiene bajo el juicio de Dios. Y lo que Dios quiere que desatar sobre él es el juicio. Pero Dios prefiere ser propicio. Hay otro texto en el Nuevo Testamento que dice así: que entre la misericordia y el juicio, Dios prefiere hacer misericordia. Es tremendo. Porque la misericordia es una perfección de Él. Y el juicio, la justicia, también es una perfección de Él. Y entre esas dos perfecciones, Él prefiere hacer misericordia, ser propicio a nosotros. Vamos a otro texto. Salmo 142, 7. Lo están anotando, ¿cierto? Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Este texto es una analogía del hombre que está en tinieblas. Mire, saca mi alma de la cárcel. ¿El alma de quién está en la cárcel? El hombre ¿Cierto? Porque está condenado a las llamas eternas. Para que alabe tu nombre, porque aquí en la cárcel, aquí condenado, aquí en tinieblas, no puedo alabar a Dios. Porque los muertos en tinieblas no alaban a Dios. Cantan, pero no alaban a Dios. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y una vez que ocurra eso, que saque mi alma de la cárcel, a raíz de que me serás propicio, a raíz de que me vas a cubrir, mira lo que va a pasar. ¿Por qué me van a rodear los justos? ¿Quién? El hombre que sale de día. Entonces, ¿por qué me van a rodear los justos? ¿De acuerdo? Si yo era un condenado, un encarcelado. Porque él prefiere la misericordia. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué me van a rodear los justos? Porque nuestra naturaleza fue cambiada. ¿Y qué le pasó a este hombre que estaba encarcelado? La justicia de Dios fue cubierta. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué lo van a rodear los justos y no los convertidos? Ya con esa ayuda. Porque fueron justificados. Porque ese hombre ahora es un justo. Hermano, eso es lo que el texto está diciendo. No se puede estar en la reunión de los justificados sin ser justificado. ¿Entiende, hermano? Por eso es que la salvación es un milagro que Dios tiene que hacer personalmente con alguien. No se nos tiene que olvidar jamás que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y la cizaña se parece al trigo, pero no es trigo.
No se nos tiene que olvidar jamás eso, hermanos. ¿Por qué? Porque es el trigo el que se va con el Señor, los justos. Y a él lo van a rodear los justos, porque este hombre que estuvo en la cárcel, a causa que el Señor fue propicio, ya no está declarado como un culpable, ahora está declarado como un no culpable, como una persona que ha sido justificada por medio de la fe. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Nos saltamos al Nuevo Testamento. 8:12. Mire lo que dice el texto aquí. Dios hablando. Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Se da cuenta que nunca esta actitud de Dios de ser propicio va de la mano con una acción buena del hombre? Él no dice, seré propicio a tus bondades. No dice, seré propicio a tu rectitud. Seré propicio a tus justicias. No dice así el texto, nunca. El texto dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque Él fue propicio. Porque Él nos cubrió, y nos cubrió sobre la base del derramamiento de la sangre de Jesús. Es tremendo, hermanos. Hermanos, usted es justificado por una razón. Porque Dios vio sangre aplicada en su vida. Y es la sangre de Cristo que está aplicada en su vida lo que hace que usted sea declarado justo por Dios. La justificación es sobre la base del sacrificio de Cristo. No hay justificación sin sacrificio de Cristo. La primera comunión no tiene ningún poder sobre esto. El proselitismo religioso, que yo vine a la iglesia y soy yo, mi mamá me traía de chiquitito y de ahí que soy cristiano, no tiene ningún poder sobre el pecado. Es la justificación por fe lo que permite que alguien sea sacado de su condenación de condenado a esta nueva, de su condición, perdón, de condenado a esta nueva condición de justificado por medio de la fe. Es el nuevo pacto donde Dios es propicio por medio de la muerte de Cristo. Por eso, hermanos, el domingo me escucharon hablar de la suficiencia de Cristo, ¿cierto? Por eso es que no podemos dejar de predicar a Cristo. Porque la salvación es por medio de Cristo, la justificación es por medio de Cristo, la redención es por medio de Cristo, la santificación es por medio de Cristo, la regeneración, la palingenesia es posible solo sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo. Dejamos de predicar eso y no hay más redimidos, no hay más salvos, no hay más convertidos y nos llenaríamos de prosélitos. Claro, se llenaría la iglesia, pero de gente no convertida. Y eso sería terrible. Acompáñenme a otro texto. Romanos, capítulo 3, de los versículos 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Leo. Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad pecó, toda la humanidad nació muerta en sus delitos y pecados, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante o por medio o como instrumento, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí donde dice redención, la palabra es apulotrosis. Apulotrosis, que significa liberación, rescate. Apulotrosis. Verso 25. Leo el 24 de nuevo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acuérdense que la preposición en significa dentro de. O sea, la redención solo es posible si usted está dentro de Cristo. Seguimos hablando de Cristo.
a quien Dios puso. Fíjese que no se puso solo. Dios lo puso. ¿Cómo? Aquí está la primera referencia a Cristo mismo. Cristo es la propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Se acuerdan que los ojos de los querubines miraban el propiciatorio? Y los ojos de los querubines estaban ahí para recordarle al sumo sacerdote y a todo el pueblo que el juicio de Dios estaba sobre ellos. En el momento que queda la sangre sobre el propiciatorio, los querubines, ¿qué es lo que empiezan a ver? De nuevo, en el momento que queda la sangre sobre el propiciatorio, los ojos de los querubines están mirando el propiciatorio, siempre ven el propiciatorio, pero en el momento que queda la sangre del corderito que se puso ahí sobre el propiciatorio, ¿qué ven los querubines? En el momento que se pone sangre, la sangre. Entonces, escuchen, cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve la sangre. Pero si tú no estás convertido, no ves sangre. Por eso es que los predicadores no podemos dejar de predicar la cruz. Amén. Porque tenemos, voy a decirlo de esta manera, gente que cree que es cristiana y no lo es. Aún entre nuestras filas. Porque el proselitismo llega a nuestras filas. Porque el proselitismo es un movimiento que engaña. Un movimiento espiritual que me dice, sí, sí eres hijo de Dios, sin nunca haber experimentado el nuevo nacimiento. De hecho, un predicador contemporáneo de este tiempo dice que hay que reevangelizar a la iglesia evangélica, porque muchos, miles de ellos no son cristianos. Ser evangélico no es lo mismo que ser cristiano. Ser católico no es lo mismo que ser cristiano. El cristianismo es una invención del hombre. Dios vino a formar una iglesia, no un movimiento llamado cristianismo. ¿Se entiende eso, cierto? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Que quede claro eso, en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Esa palabra paciencia es longanimidad. Y longanimidad, escuchen bien, está la palabra macrotumia, que significa paciencia. Macro significa grande, ¿ya? Tumia significa carácter, genio. Entonces, una persona paciente es una persona que tiene gran genio o largo genio. Lo contrario sería... ¿Se acuerdan que han escuchado algunos que dicen, ten cuidado porque yo soy de mecha corta? ¿Qué significa? Que se prende el fósforo y al segundo explota, ¿cierto? Prende con agua. Ya. Dios lo contrario a ese que prende con agua. Tiene macrotumia. Pero hay otra palabra para paciencia. Upomone, con H. Upomone. Upo, bajo. Mone, presión. Upo, bajo. Mone, presión. Upomone es persona, la primera macrotumia, la primera paciencia es en la relación con las personas. Cuando yo tengo, yo digo, soy paciente con la Valentina. Hay gente que es muy paciente con otro. Recién vino una hermana aquí y me dijo, hermano, usted me ama porque está paciente conmigo. ¿Ya? La gente percibe eso se llama macrotumia. Pero es la paciencia con otras personas, ¿de acuerdo? Pero está la otra paciencia, upomone. Es una resistencia cuando uno está bajo presión. Hay gente que es impresionante, como resisten. Les llueve sobre mojado y ahí están, estoicamente de pie. Y otros con menos están en el suelo, ¿cierto? Upomone.
Pero hay una palabrita que es, y se me acaba de olvidar. Longanimidad. Ya, les debo la palabra griega. Pero esa palabra griega significa longanimidad. Y la longanimidad es una paciencia, mírenme para que ustedes la entiendan. Imagínense que aquí tengo en mi mano un elástico. Yo estiro el elástico hasta aquí, ahí está estirado. Y la paciencia, la longanimidad es esto. Seguir estirando el elástico. Y sigue estirando el elástico. Esa longanimidad es un atributo de Dios. Y aquí dice el texto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su longanimidad. Su Biblia dice paciencia, ¿cierto? Pero es longanimidad. Porque, hermano, ¿cuánto tiempo lleva soportando al hombre? Porque no nos ha soportado a nosotros, no. Ya con nosotros es harto. Pero somos nosotros, más toda la humanidad que hoy día está respirando, más la generación anterior, la anterior, 1 milenio atrás, 2 milenios atrás, 4 milenios atrás, hasta llegar a Adán. De ahí para acá, que Dios ha estado teniendo paciencia. Y dice que Él la está pasando por alto. Pero hermanos, cuando el Señor vuelva, se acabó la paciencia. Y es Cristo el que nos está sacando a nosotros de este escenario de maldición, cubriéndonos, siendo propicio a nosotros, para que cuando la longanimidad se acabe y la ira de Dios se desate, usted no la reciba. Porque la ira de Dios ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. La ira de Dios que estaba sobre usted. Porque la ira de Dios que está sobre la humanidad, sobre los que no han creído, sobre los que ya no creyeron y murieron, se va a desatar al final de los tiempos. Y queda muy poco para eso. Versículo 25. Con la mira de manifestar en este tiempo. Pasó por alto antes, con la mira, con el deseo, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia. A fin, esa palabra fin se escribe en griego yap, Y-A-P, y significa propósito. Con el propósito de que Él, Cristo, sea Él justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, hermanos, es la fe en su sangre. ¿Sí? Estos versículos nos dejan claro que la propiciación, primero, es la provisión de Dios mismo. Segundo, nos deja claro que la propiciación es Cristo. Hermanos, Cristo es la propiciación. Y Cristo es la provisión de Dios. Dios proveyó a Cristo, porque no había hombre alguno que pudiese suplir esta necesidad de provisión. Tercera cosa, Cristo fue la perfecta propiciación provista por Dios. Cuarta cosa, Cristo fue el medio que Dios utilizó, porque acuérdense que la propiciación es el medio que Dios utiliza para aplacar la ira y para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, tendríamos que decir que Cristo fue el medio que Dios utilizó, ¿para qué? Para aplacar su ira y para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. Por eso, hermanos, es que es de cuidado poner en el hombre, al hombre en el centro de la salvación. Es de cuidado decir o predicar, sí, Cristo vino a morir por ti. Abren el corazón a Dios. Esa predicación es falsa. Cuando la Biblia dice que Cristo vino a morir por nosotros, la palabra por en griego es uper, con H, y significa en lugar de. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Cristo? Viene a morir en mi lugar, todo mi lugar. Y su muerte
lo primero que hace es satisfacer las altas demandas de justicia de Dios y aplacar la ira de Dios. Consecuentemente eso me alcanza y me salva a mí. Entonces, la satisfacción de Dios está primero que cualquier cosa. No sé si eso se entiende. Solo Dios podía proveer la propiciación, ya que su demanda era altísima y nadie podía cubrirla como Cristo la cubrió. Solo Cristo podía cumplir con las demandas de Dios. Nada había en su creación capaz de satisfacer a Dios como lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Fue Dios entonces quien puso a Cristo como propiciación. Por eso es que el cristianismo nos deja fuera. ¿Qué es lo que hace hoy día el falso cristianismo? Integra al hombre. No, si lo que tú haces para Dios sirve. Tu sacrificio, tu esfuerzo, tu trabajo, tus obras. Por eso el discurso de los líderes es: tú eres útil para el Señor. Es complejo, ¿sabes? ¿Cómo hace un líder religioso para buscar a un hermano que lleva 8 meses sin congregarse? Va, le toca la puerta y le dice: hermano Perico, usted nos hace tanta falta. Sin usted no es lo mismo. Porque usted es tan útil, tan pero tan útil. Si usted supiera la cantidad de problemas que tenemos porque usted no está. Hermano, esa es una oda a Perico. Y Perico adentro, el corazón se le hincha. Y qué pastor más lindo ese, qué pastor más tierno, que reconoce quién soy yo. Y Perico vuelve. Ya. Por el lado de nosotros la cosa va más o menos así. Escucha. Hermano, llevas tiempo sin congregarte. Ten cuidado, no pisotees la sangre de Cristo. No pisotees la salvación que Dios te dio. Arrepiéntete. Corre a la cruz. Dios no te necesita y nosotros tampoco. Tú necesitas a Cristo y la iglesia. El hermano sabe lo que hace. Te manda a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en el centro él. Siempre estuvo Cristo en el centro. Y esa es la verdad, hermano. Yo no le puedo decir al hermano que lleva lejos, que se apartó del Señor, que vuelva, que bueno, que el Señor está con los brazos abiertos esperándolo, porque no es así. Yo no le puedo decir, ni siquiera le puedo decir al de tiniebla: ven tal cual como estás, porque si viene tal cual como está, Dios lo va a aplastar con su ira. La única forma de entrar en el reino y de arreglar mi relación con Dios es arrepentido, cubierto con su sangre. ¿Se entiende? ¿Logra ver que no es popular la propiciación? ¿Logra ver por qué? ¿Qué hace en la práctica la propiciación? Saca al hombre del centro. Saca al hombre del centro. ¿Y a quién pone en el centro? A Cristo. A Cristo. Y lo pone para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios, para aplacar la ira de Dios y en consecuencia a eso, salvar al hombre por medio de la justificación por fe. Cristo es el medio que Dios puso para lograr la justificación del hombre. Si Cristo no está en medio, no hay justificación. Por lo tanto, hermanos, si no predicamos a Cristo, no hay salvación. Si no predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado, no hay salvación. Este es el lenguaje religioso. Yo le estoy hablando del Señor a un vecino. Sí, ¿quién le está hablando del Señor? No, es que le conté la historia de Jonás. Le contó la historia de Jonás. Sí, y a otra vecina también estoy hablando del Señor. ¿Ya? ¿Y qué le contó qué le está hablando el Señor a la otra vecina? A la otra vecina le estoy contando cómo Josué paró la luna en Gabaor y el sol en Gerar.
Yo estoy hablando del Señor. Estoy hablando la palabra del Señor. Hermanos, se predica el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo crucificado. Porque es eso, es la sangre. Cuando predicamos a Cristo crucificado, ponemos sangre en la mesa. Y es la sangre la que libera y abre las compuertas del cielo. ¿Se entiende, hermano? La persona más escéptica, cuando usted le predica el Evangelio, usted no tiene que tener miedo. La persona más escéptica, la más atea, la más agnóstica, usted no tenga miedo a los argumentos. Quizá el tipo es un académico y lo va a aplastar académicamente, pero no se preocupe. Predique el Evangelio, porque cuando usted predica el Evangelio pone sangre en la mesa. Y cuando usted pone sangre en la mesa, pone el medio de la justificación. ¿Entiende? Pero si yo le hablo de la historia de Jonás y le cuento cómo David con la onda le dio vuelta y que Goliat cayó de espalda y cómo los muros de Jericó cayeron después de 7 días y me voy en puro chamullo religioso. Pablo dijo, cuando estuve entre vosotros me propuse, tuve la actitud, tuve que en mi mente apartar todas las otras temáticas. Me propuse no saber cosa alguna. ¿Por qué dice me propuse no saber cosa alguna? ¿Por qué se tuvo que proponer? Porque sabía mucho. Entonces él tuvo que decir, no puedo venir y hablar de esto, porque es tiempo perdido. Tengo que predicar a Cristo y a este crucificado. Ustedes no hablan del pecado. No, hablamos de Cristo. Tienen que hablar del pecado, sí, pero hablamos de Cristo. Y cuando usted ve a Cristo crucificado y Dios le revele eso, usted va a ver lo horrendo de su pecado. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que Dios se lo va a mostrar. Y no va a ser de hermano explicándote qué es lo que es amartía, qué es lo que es shema, qué es lo que es pavón, explicándote los términos griegos del pecado. Que lo podemos hacer. ¿Pero a qué fuimos llamados a predicar? A Cristo y a este crucificado. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. 1 de Juan 2, 1, 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahí yo quiero hacer un alcance, no quiero perderme en eso, pero es un alcance, no. Ahí no dice si alguno peca. Ese hubiere tiene en el griego, tiene la conceptualización de algo que ocurre remotamente, no de algo que pasa todos los días. ¿Se entiende? Para que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, no al cura, no al pastor, no a la pastora, menos a la pastora, no a la profeta de la iglesia. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Verso 2, miren lo que dice Juan. Y él, ¿quién? ¿De quién está hablando Juan? De Jesucristo. Y él es la propiciación. En otras palabras, él es la cubierta por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Aquí, yo no sé cómo lo hacen los calvinistas aquí. Los calvinistas dicen que unos están predestinados para la salvación y los otros para la condenación. Pero aquí mi Biblia dice, no sé si la Biblia de ustedes dice lo mismo, pero la mía dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de... pero si los otros están predestinados para condenación. ¿Entiende? ¿Entiende lo que dice el texto? Él quiere ser propicio a cualquier hombre que crea en esa sangre derramada en la cruz a favor de él, por medio de la fe. Sabemos que la propiciación se manifiesta cuando somos sacados de las tinieblas a la luz. Usted fue sacado de tinieblas a luz porque Cristo fue propicio. Pero aquí Juan afirma que Jesucristo aún continúa siendo la propiciación para aquellos que estando en la luz continúan pecando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Eso lo vamos a aprender cuando estudiemos la expiación, pero me adelanto un poquito.
Porque cuando el sumo sacerdote ponía con su dedo índice en la plancha 7 veces sangre, se manifestaba la llama y el sumo sacerdote no podía estar todo el día en el santuario, podía estar solamente hasta cuando la llama estuviese ahí. Cuando la llama desaparecía, el sumo sacerdote se daba la vuelta. Pero antes de salir de ahí, él tenía que limpiar, sacar la sangre. Hasta el otro año, hasta el otro día del Yom Kippur, hasta el otro día de la expiación. Había que esperar un año más. Pero ¿cómo esa sangre de ahí se limpiaba? La sangre de Cristo, allá arriba hay un santuario, hay un arca del pacto, que es el trono de Dios. Y ahí hay una sangre que se presentó una vez y para siempre. La sangre quedó ahí. Por eso que el Señor sigue salvando. Y por eso que el Señor a usted y a mí nos perdona. Porque la sangre está ahí. Por eso que decimos que la sangre es una virtud atemporal, vigente, permanente en el tiempo, que se hace manifiesta en los cristianos por medio de la fe. No es un líquido que usted y yo no cesamos. Porque si alguien del mundo nos escucha cuando decimos, por ejemplo, que fuimos lavados con su sangre, ¿qué pensará? Que somos medios caníbales, que nos pegamos un chapuzón en la sangre de Cristo. Esa expresión significa que la virtud de la sangre de Cristo está sobre nosotros siendo vigente. Por lo tanto, cuando Dios ve, cuando el Dios justo, el Dios de juicio ve, y usted está aquí abajo, pero Dios, ¿qué es lo que ve? La sangre. Eso es tremendo. Y como ve sangre, manifiesta su gloria en su vida. Y usted y yo no somos dignos de que Dios manifieste su gloria. En efecto, para el cristiano que comete pecado, estamos hablando de nosotros, la sangre de Cristo continúa siendo su propiciación. Digámoslo de otra manera, continúa siendo su cubierta. Continúa siendo su propiciación. Y por lo tanto, Dios siempre será propicio para él. Siempre. Siempre. Esto es maravilloso. Pero eso no significa que usted pueda apartarse de él. No significa que usted pueda abandonar al cuerpo de Cristo y abandonar a Cristo así como así, total, Cristo ya fue propicio a mi vida. Usted no puede hacer eso. Reconciliados con Dios, dejamos de ser enemigos de Dios. Ahora hay paz con Él y ya no existe juicio para nosotros porque Cristo fue propicio a nosotros. Ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Cómo necesitamos revelación de esto que voy a leer? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, otra vez, por nuestros pecados. Aquí vemos a la propiciación como una expresión concreta y una expresión práctica del amor de Dios. Hermanos, tenemos que sacarnos la visión romántica del amor. Esta es la visión romántica del amor. Que Dios nos mira del cielo y nos dice, hijo mío, príncipe mío, princesa mía, hijito, hijita, uy, los amo mucho. Todos los días Dios saliendo al balcón del cielo y de arriba tirándonos besos. Nacho, que te vaya bien. Que te vaya bien en Nice, en el colegio. Los amo, los amo. Esa es la visión romántica. Ese es un Dios sentimental y humanista. Por eso es que cuando uno empieza a hablar de la ira de Dios, la gente empieza, y lo primero que dice, este hombre está loco, está predicando tonteras. Porque hay una visión romántica de Dios. Por eso todos se burlan de Dios, hermanos. Por eso el trato que se le da a Dios es este, el flaco, el flaquito, el papito Dios, el amigo, el pulento, el campeón. Si supieran quién es Dios,
¿Cómo muestra su amor Dios? ¿Mandándonos besos del cielo? ¿Cómo lo muestra? Enviando a su Hijo en propiciación. En propiciación por nuestros pecados. Entonces, la propiciación es una forma concreta y práctica de mostrarnos el amor de Dios. La que comenzó como iniciativa divina. Dios tomó la iniciativa en esto. Como una forma de demostrarlo, Dios amó al mundo y envió a su Hijo a favor de personas que no le estaban pidiendo a su Hijo. ¿Está entendiendo? Dios no estaba pidiendo a su Hijo. Perdón, el hombre no estaba pidiendo a su Hijo. Y Dios lo envió. Ya, ¿qué pasó? Con una crisis. Ya, me cuentas. Por favor. Vamos a orar. Ya, hija. Pero me cuentas, por favor. Ya, vayan tranquilos. Vamos a orarse. Hermanos, volvamos acá para seguir con la idea. El hombre no estaba pidiéndole a Dios, envía a tu hijo. Dios lo envió nomás. Escuche, la gente no está pidiendo que usted le vaya a predicar. La gente no lo quiere oír a usted. ¿Entiende? Nadie lo quiere oír. Pero hay que ir. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que Dios los ama a ellos. ¿Saben, hermanos? No vuelvan a decir que ustedes aman a su familia si no les predican. Tápense la boca. No las aman. No, ustedes no aman a su familia. Hermano, visto, no se ponga así. ¿Qué sabe usted que se mete en mi corazón si yo lo amo? No, bíblicamente no lo ama. Porque si usted ama a su familia, usted no va a querer que su familia pase la eternidad en el infierno. Y usted va a hablar. Yo te hago una pregunta, hermano. Yo no sé si aquí, Jorge tiene que saber. Aquí en Chile, no sé si es así o no, pero en Estados Unidos se paga con cárcel si alguien está en un edificio y grita ¡fuego, fuego, fuego! Y no hay fuego. No sé aquí en Chile si eso es parecido, ¿no? Ya, pero en Estados Unidos, hermano, se paga con cárcel. La falsa alarma. Pero escuchen, pero no gritar fuego, fuego, fuego. Cuando hay fuego, es peor. Es un acto criminal decir fuego cuando no hay fuego. Pero es 1000 veces más criminal ver las llamas ardiendo y no dar gritos para que la gente huya. Eso es lo que usted hace cuando usted lo predica. Usted sabe que la gente va al infierno. ¿Sabe o no sabe? ¿Y por qué se queda callado? Es que no me quieren oír. Dice, nadie te quiere oír. Nadie. Nadie le dijo, Dios manda a tu hijo a morir por nosotros. Y él llegó y lo envió nomás. Y lo mataron en el camino. Pero lo envió. Porque lo que Dios hizo, en otras palabras, fue manifestar su amor de manera práctica, concreta. No les mandó besos, no les mandó cartas de amor del cielo. Mandó a su hijo. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden por qué tenemos que predicar? Porque decimos que amamos a los hombres. Porque si no, no los amamos. Si no, estamos totalmente engañados. Si ahora se nos prende aquí, Dios libre a mis hermanos lo que voy a decir, pero si ahora se nos prende la casa y estamos todos concentrados aquí y la Andrea logra ver para allá el fuego ardiendo, ¿tú vas a dejar que yo siga predicando? O si ven las llamas ardiendo en la estufa, ¿me vas a parar? Hermano, estábamos en el campamento súper concentrados en lo que estábamos haciendo y un hermano vio fuego y se desesperó. Nosotros nos reímos y hemos echado chiste de la cuestión,
Pero si John no grita fuego, perdemos varios minutos más. Él vio el fuego y él gritó, ¡fuego! Y nadie dijo, no, paremos, vamos a terminar primero y después arrancamos. Perdonen que haga este énfasis, hermano, pero el amor de Dios se manifestó de manera práctica, concreta en una cruz. Yo sé que Dios, hermano, yo no necesito sentir a Dios. De hecho, hay días que ni lo siento. Siento tristeza, siento decepción, siento soledad, siento miedo, siento temor. No lo siento. Pero yo sé que Dios me ama. Amén. Tengo páginas y páginas y páginas de textos que dicen que Dios me ama. Tengo una convicción interna que vino por la revelación que dice que Dios me ama. Yo no necesito que nadie me diga que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. ¿Cómo lo sé? Hace 2000 años su hijo murió en la cruz en mi lugar. Esto es lo hermoso de la propiciación. Aquí se manifiesta de forma impresionante el amor, la gracia, la misericordia de Dios. En el momento de la propiciación se manifiesta el amor de Dios a raudales sobre todo aquel que cree. Dio su propiciación, que es Cristo mismo, a personas que ni siquiera lo reconocieron, y más todavía, que estaban contra él y que lo crucificaron. Sigue dando su amor a raudales a gente que lo rechaza todos los días. A gente que lo rechaza todos los días. En Colombia, predicando en un lugar, alguien me dijo, se me acercó y de manera muy, muy altiva, me tocó el hombro y me dijo, buena oratoria. Buenísima verborrea. Pero me río de tu Dios. Y yo lo miré y le dije, está bien. Está bien. Yo espero que usted haya oído mi verborrea y no haya oído a Dios. Porque si oyó a Dios, a usted no lo espera más que una horrenda expectación de juicio y de llamas eternas. Espero que me haya oído a mí. Porque si me oyó a mí nomás, todavía Dios le puede hablar. ¿Está entendiendo lo grave que es? ¿Y está entendiendo lo glorioso que es que usted haya recibido al Señor? Veamos dos pasajes más. Romanos 5:8. Esto es tremendo, hermano, porque la propiciación incluye un elemento. La propiciación es el medio, ¿cierto?, que Dios usó para satisfacer las altas demandas de Dios y para aplacar la ira de Dios, ¿correcto? Sí. Ya, pero como yapa, como decimos aquí en Chile, de manera en consecuencia, nos salvó a nosotros por gracia y por misericordia. Pero la salvación incluye el perdón de los pecados. ¿Sí, hermanos? Ya, escuchen. Romanos 5:8, miren lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese que Dios lo muestra. No dice que Dios lo habla. Lo muestra. ¿Para qué lo muestra, George? ¿Cuál es la idea que yo le muestre algo a usted? ¿Cuál es la idea que yo le muestre esta copa? Que la vea. Cuando la Biblia dice que Dios muestra su amor, es para que el hombre lo vea, no para que lo oiga. No fuimos mandados a hablar del amor de Dios. La gente, hermano, escuchen, todos los predicadores están hablando del amor de Dios. Hay que hablar de la cruz. ¿Por qué de la cruz? Para que el hombre vea en la cruz el amor de Dios corriendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que ese siendo está escrito en presente continuo. Pero el aún tiene un nombre esto.
Ya, pero es una figura de la semántica que tiene la particularidad de hacer de enganche con el pasado. Es como un enganche con el pasado. Es porque está escrito en presente continuo, siendo. No dice que eran. ¿Se entiende? No dice que eran y dejaron de ser pecadores, sino que siendo, pero el aún me dice que ese siendo viene de allá atrás. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, esto es lo maravilloso. Escuche bien. Escuche bien. Dios perdona antes de arrepentirnos. Él sabe que no me arrepiento. No. Porque estoy preguntando. No. Dios perdona porque Él es amor. Y perdona antes de que yo me arrepienta o lo rechace. Por eso es que algunos se enredan aquí y dicen, Cristo murió en la cruz, entonces estamos todos perdonados. Dios perdona antes de arrepentirnos, porque dice que murió por nosotros siendo aún pecadores. O sea, Dios al morir, ¿qué es lo que hace? Cristo al morir, ¿qué es lo que hace? No, pero con respecto a Dios. Satisface. ¿Y qué más hace? Aplaca la ira de Dios que había contra mí. Pero yo todavía soy pecador. ¿Entienden? Entonces, si todavía soy pecador, todavía la ira está sobre mí. ¿Sí o no? Sí. Pero Cristo dice, no, yo la estoy frenando. ¿Cuándo el perdón se hace efectivo en mi vida? Cuando yo creo. ¿Entiende? Pero si yo rechazo, toda la ira sobre mí. Dios no esperó que usted se arrepintiera para perdonarlo, ya que Él perdonó antes de que se diera cuenta que necesitaba ser perdonado. Es tremendo. Jesús extendió desde la cruz perdón a una multitud rebelde mientras se burlaban de Él y lo rechazaban. Hermano, de hecho Jesús lo hizo. Literalmente lo hizo. ¿Se acuerdan cuando le están gritando, baja de esa cruz, si eres el Hijo de Dios, desciende de ahí, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros? ¿Se acuerdan? Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y quién estaba pidiendo perdón? Nadie. No había nadie pidiendo perdón. Y Él estaba perdonando. Es tremendo. Ahora, pero el perdón se hace efectivo sobre la base de la fe en su sangre. Ese es el error del universalismo. El universalismo viene y dice, Cristo murió por todos, todos somos hijos de Dios. Hay que bautizarse nomás. No, el perdón se hace efectivo sobre los que creen por medio de la instrumentalidad de la fe. Él estaba viviendo y ejecutando la propiciación, ya que estaba quitando la ira de Dios y estaba reconciliando al hombre con Dios. Toda esta verdad se hace efectiva cuando el hombre cree y recibe. Y vamos al último texto que quiero que veamos. Lucas 18, del 9 al 14. Hoy día nos vamos a pasar en unos 10 minutitos porque quiero terminar la temática. 18 del 9 al 14. Leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, lo mejor de la sociedad judía. Y el otro era publicano, lo peor de la sociedad judía. Hermanos, los publicanos y las prostitutas eran lo peor de la sociedad judía, porque un publicano era un hombre que era judío, pero se había vendido al Imperio Romano y le cobraba los tributos a sus hermanos para el Imperio Romano. Y él vivía en casa lujosa, con buena
buen dinero, con un buen pasar, pero él era judío y él no pagaba tributo. Entonces era despreciado por el resto. Y el fariseo era lo mejor que había porque era un líder religioso, era un líder político religioso. Y eran de los más preparados, eran de los más adinerados, de los más elocuentes. Esos dos hombres fueron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. En otras palabras, te doy gracias por mí, Señor. Gracias por haberme creado, Señor. Gracias por haberme puesto en esta sociedad porque le hago bien al resto. Voy a tomar pastillas para afear porque soy muy, muy lindo. Gracias, Señor, por eso. Hermanos, este es una oda al egocentrismo. Y este espíritu fariseo está en la religión hoy día. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ya nos tiró lejos a varios de nosotros. Más el publicano, estando lejos. Y literalmente estaba lejos, hasta del pueblo socialmente. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Otro día hablamos de por qué se golpeaba el pecho. Diciendo, Dios, sé propicio a mí. En otras palabras, Dios, cúbreme. ¿Por qué? Al final dice, ¿por qué? Porque soy pecador. Cosa que el fariseo nunca reconoció. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en esta parábola sale a flote lo que Cristo tenía en su corazón y cómo él interpreta estas dos actitudes de los hombres. El fariseo cumplía con todo con Dios, y además se daba el lujo de decir que no era como el publicano. El publicano era pecador, por lo tanto, él no era pecador. Cabe señalar que los publicanos eran odiados y despreciados por los judíos, ya que los consideraban como la peor escoria del pueblo judío y traicioneros a la patria. Eran traidores a su pueblo porque habían vendido al pueblo con el imperio romano. El fariseo no reconocía su condición pecaminosa. Por lo tanto, Dios no fue propicio a él. Por eso, hermanos, es que la propiciación se hace efectiva cuando alguien dice, yo soy pecador. Pero, hermano, ¿quién va a decir pecador hoy día? ¿Quién va a decir yo soy pecador a conciencia? Yo soy 100% pecador. ¿Sabe cómo dice la gente? Yo soy pecador igual que todos nomás. Así dice la gente. Yo soy pecador, pero igual que todos nomás. Todos pecamos. Otro dice lo que Yorkie dice. Sí, yo soy pecador, pero no tanto. O sea, oye, yo, claro, saco mi lapicito del escritorio una vez a la semana, pero no es lo mismo que hace este otro. Este es un ladrón de terno y corbata. 6.000 millones de dólares sacó la última vez. Ese sí que es malo. Claro, yo de repente llego ahí a la casa medio borrachito, pero este otro viola niñas. Este sí que es malo. Así mira el pecado de la sociedad actual. Entonces, la única forma que ellos se enteren de que son pecadores, ¿cuál es? Que Dios se lo revele. ¿Cómo? A través del Evangelio. ¿Y cómo les llega el Evangelio? Predicando ¿A través de quiénes? de los que conocen el Evangelio. Porque Dios tomó una decisión. ¿Saben cuál fue la decisión? Salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. Y después tomó otra decisión. Los ángeles no lo van a predicar.
Solamente sus hijos. Ya, entonces si usted no predica el evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no conoce la sociedad? ¿Pero qué? Puntualmente, ¿qué? ¿Cuál es el problema que tiene la sociedad hoy día? Perjuicio de Dios. Que es pecador. Y si no reconoce su pecado, Sigue estando bajo juicio de Dios. ¿qué pasa con la propiciación que hizo Cristo? No se hace efectivo. Porque esa se hace válida, efectiva, solamente cuando alguien bajo convicción de pecado dice, soy pecador. Vamos bien, ¿cierto? Este pasaje resulta ser un excelente ejemplo de por qué la religión puede llegar a ser un estorbo en la vida de la iglesia. También nos enseña hoy su pensamiento ante circunstancias similares, ya que hay tanta gente que trata de compensar con una moralidad de vida la falta de una verdadera relación y comunión espiritual con Cristo. Hay gente que dice así, oye, pero si la iglesia está llena de pura mugre. Porque, oye, yo conozco uno de esos y yo hago buena obra. Yo prefiero seguir como estoy porque yo hago buena obra. Lo único que les puede decir a él, que aunque haga buenas obras está condenado, es el evangelio. Pero si usted no lo predica, no se va a enterar. Y hoy día está lleno de falsos maestros diciendo a la gente otra cosa. Hermano, la Biblia dice que en el final de los tiempos habrá comezón de oír el evangelio. Y dice que producto de que no se predica el evangelio, bueno, dice así, lo aclaro, habrá comezón de oír el evangelio y se amontonarán los falsos maestros a predicarlo. La pregunta es, ¿por qué se amontonarán los falsos maestros a predicarlo? Porque los verdaderos están predicando. Porque los que tienen que predicar No predican. están acobardados, pues. Por eso es que los falsos maestros pero está lleno de cuestiones, pues. Porque los que tienen que hablar no hablan. Es que, hermano, es que el mensaje es complicado. Sí, pero ese es el mensaje que salva. Hermano, ¿qué vamos a decir? Eso que usted escuchó. Hermano, usted necesita 5 minutos para que alguien conozca la verdad. Y si lo comprime, 3 minutos. En 3 minutos se puede predicar el evangelio. Pero hay miedo, hay temores, hay cosas de nosotros que no están bien. Que no están bien. Por eso que estudiamos el evangelio. Cristo busca corazones quebrantados y humillados. En la humanidad no están. Solo el evangelio lo quebranta. Que reconozcan su propia condición delante de Dios. Esto es imposible sin el evangelio. Podemos así explicarnos el por qué Cristo se rodeaba de este tipo de gente. ¿Quién rodeaba a Jesús? ¿Los escribas? ¿Los fariseos? ¿De quién se rodeaba? De pecadores, de publicanos y de prostitutas. Hermano, ¿qué pasa si hoy día Cristo llega aquí y instala una iglesia? ¿Sabe lo que diría el resto de la crema eclesiástica? Hoy se junta con puras rameras, con puros publicanos, con puros narcos, con puros flaites, que son justamente las personas que usted las deja pasar, ¿no? ¿O no? Necesitamos que el Señor cambie nuestra forma de ver las cosas, hermano. Algo que yo he dicho siempre. Sara acaba de pedir una oración por algo. Imagínate que empezamos a orar y el Señor nos habla y nos hace ir a hablar con el director y entramos en el liceo y se empiezan a convertir en todos esos cabros. ¿Están listos para tenerlos sentados al lado ustedes? ¿Estamos listos para eso como iglesia? ¿Estamos listos para tener las prostitutas del pueblo aquí entre nosotros? ¿Está entendiéndome? Claro, cuando se convierte la hermana Juanita, que su conducta es de la media para arriba, sacamos peso. No, porque la hermana no
Nadie habla mal de ella, nada, ¿cierto? No da que hablar. Pero ¿y si qué pasa si se nos convierte la otra gente? A los que Cristo buscaba, con los que Cristo estaba, donde Cristo entraba. Por eso le llamaban a Cristo comelón y bebedor. Este vive comiendo y vive tomando y se junta con publicano y con ramera. En eso se lo pasa. ¿Qué va a hacer el Mesías? ¿Qué va a hacer el profeta de Dios? Ese era el lenguaje contra Cristo. ¿De quién? De estos, de los fariseos. Recordemos que sin el quebrantamiento que conlleva humillación, nadie puede acercarse a Dios ni permanecer en su presencia. Pero este quebrantamiento se va a ver manifestado en mi vida solo después de oír el Evangelio. La demanda de Dios de quebrantamiento y humillación ha sido siempre impopular. Nadie la desea. No es una actitud agradable, pero como paradoja, es la primera demanda que Jesús hace a sus seguidores para que puedan entrar al reino de los cielos. No existe otra forma de acercarse a Dios sino quebrantados y humillados como resultado de conocer nuestra condición pecaminosa por la revelación que el Evangelio de Cristo provee a nosotros. Cuando alguien cae bajo ese poder, Dios viene y es propicio.